¿Alguna vez se han preguntado por qué, en ciertos momentos de la historia, leer no era una actividad inocente? Detengámonos un momento a pensarlo. Hoy damos por hecho que los libros están ahí, que podemos abrirlos, cerrarlos, discutirlos y hasta ignorarlos si así lo decidimos. Pero hubo épocas en las que leer sin permiso era visto como un acto riesgoso, incluso subversivo, no porque los libros fueran peligrosos en sí mismos, sino porque las ideas que contenían podían cambiar la manera en que las personas entendían el mundo, la autoridad y su propio lugar en la sociedad. Este análisis no busca señalar culpables ni generar confrontación, busca comprender, con calma y argumentos, cómo el control de la lectura formó parte de una lógica más amplia de organización social y educativa. Pensemos ahora en una escena cotidiana. Una persona joven entra a una biblioteca escolar, toma un libro y lo abre por curiosidad. Hoy eso parece normal. Sin embargo, durante largos periodos históricos, esa escena habría sido impensable sin supervisión. El acceso a los textos estaba mediado por permisos, listas, autorizaciones y filtros. En muchos contextos coloniales, la lectura no se concebía como una herramienta para el desarrollo individual, sino como un recurso que debía administrarse con cuidado. La preocupación aparente era proteger creencias, tradiciones o valores. Pero si observamos con mayor detenimiento, aparece otra dimensión, el temor a que las ideas escritas permitieran cuestionar el orden establecido. En la vida social y escolar de aquellas épocas, aprender a leer no garantizaba poder leer cualquier cosa. Había textos recomendados, textos tolerados y textos prohibidos. Esta clasificación no se vivía necesariamente como una imposición violenta, sino como parte de la normalidad. Se enseñaba que no todo conocimiento era adecuado para todas las personas. Se repetía que algunas ideas podían confundir, desviar o generar dudas innecesarias. Desde esa lógica, el control parecía una forma de cuidado. Sin embargo, en la práctica, ese control delimitaba qué preguntas podían hacerse y cuáles no. Y ahí es donde la lectura comenzaba a adquirir un carácter político, aunque no se nombrara así. Desde una perspectiva pedagógica y social, la lectura siempre ha sido más que una habilidad técnica. No se trata solo de decodificar letras, sino de interpretar significados, establecer relaciones y construir sentido. Cuando una persona le entra en diálogo con otras voces, otras épocas y otras formas de pensar. Por eso, controlar los libros era, en realidad, una manera de controlar ese diálogo. Si solo ciertas ideas circulaban, el horizonte de pensamiento se mantenía acotado. No hacía falta prohibir explícitamente el pensamiento crítico, bastaba con limitar las fuentes que lo alimentaban. En educación, solemos hablar del currículum como una selección cultural. Esto significa que no todo el conocimiento existente entra al aula. Siempre hay decisiones sobre qué se enseña y qué se deja fuera. En los contextos coloniales, esa selección respondía a un objetivo claro: formar sujetos obedientes, funcionales al sistema y poco inclinados a cuestionar la estructura de poder. La lectura autónoma representaba un riesgo porque abría la posibilidad de comparar, contrastar y pensar alternativas. Leer sin permiso era una ruptura simbólica con la idea de que el saber debía ser administrado desde arriba. Detengámonos un momento en este punto. No se trataba únicamente de censura explícita. En muchos casos, el control operaba de manera más sutil, a través de la escasez de libros, del acceso restringido a bibliotecas o de la enseñanza memorística. Se limitaba el contacto con textos diversos. La lectura se volvía una actividad dirigida, vigilada y, en cierto modo, domesticada. Desde el punto de vista social, esto tenía efectos profundos. Se configuraba una cultura donde preguntar demasiado no era bien visto y donde repetir lo aprendido era más valorado que interpretarlo. Las contradicciones de este modelo son evidentes cuando analizamos sus consecuencias a mediano y largo plazo. Por un lado, se promovía la alfabetización básica porque era necesaria para la administración, el comercio y la vida religiosa. Por otro, se temía que esa misma alfabetización se convirtiera en una herramienta de cuestionamiento. El sistema necesitaba personas que leyeran, pero no personas que leyeran críticamente. Esta tensión atraviesa la historia educativa y deja huellas que todavía podemos reconocer en prácticas actuales. Para docentes y comunidades educativas, estas dinámicas tuvieron implicaciones concretas. La figura del maestro o la maestra no se concebía como un mediador del pensamiento, sino como un transmisor autorizado de contenidos. La creatividad, la interpretación personal y el debate eran vistos con recelo. El aula se organizaba como un espacio de reproducción del orden social, no como un lugar para ensayar nuevas preguntas.
Esto no significa que no existieran resistencias. Muchas veces, leer en secreto, compartir libros o comentar ideas era una forma de ampliar horizontes. No era una rebelión abierta, sino una búsqueda de sentido. En el estudiantado, los efectos también fueron significativos. Aprender que hay ideas prohibidas genera una relación ambigua con el conocimiento. Por un lado, se internaliza la obediencia intelectual. Por otro, surge la curiosidad por aquello que no se puede leer. Esta curiosidad es humana y educativa. Sin embargo, cuando no encuentra canales legítimos, se vive como transgresión. Así, la lectura, en lugar de ser una práctica formativa, se convierte en un acto cargado de tensión. Leer sin permiso era subversivo porque implicaba apropiarse del derecho a pensar por cuenta propia. Las comunidades, en su conjunto, también experimentaron los efectos de este control. La circulación limitada de ideas reducía la posibilidad de debate público informado. Las decisiones se aceptaban como naturales, no porque todas las personas estuvieran de acuerdo, sino porque no contaban con referentes alternativos. La censura de libros no necesitaba ser total para ser efectiva, bastaba con establecer qué lecturas eran legítimas y cuáles no merecían atención. De este modo, el poder se mantenía estable sin recurrir constantemente a la coerción. Llegados a este punto, vale la pena plantear algunas preguntas reflexivas. ¿Qué entendemos hoy por lectura libre? ¿Hasta qué punto nuestras prácticas educativas fomentan el acceso a ideas diversas? Pensemos en esto con calma. No se trata de comparar épocas ni de juzgar el pasado con criterios actuales, sino de reconocer que el control del conocimiento ha sido una constante histórica. La diferencia está en cómo lo gestionamos hoy. ¿Promovemos una lectura que invita a comprender y dialogar, o una lectura que solo busca repetir información? También es pertinente preguntarnos qué papel jugamos como docentes, mediadores culturales o integrantes de comunidades educativas. ¿Facilitamos espacios para que la lectura sea una experiencia de reflexión compartida? ¿O, sin darnos cuenta, reproducimos filtros que limitan la exploración intelectual? Estas preguntas no buscan respuestas definitivas, son invitaciones a revisar prácticas, discursos y creencias con una mirada profesional y autocrítica. Replantear la lectura como un derecho implica reconocer su dimensión formativa y social. Leer no es solo adquirir datos, es construir criterio, y el criterio se fortalece cuando hay diversidad de voces, contextos y perspectivas. La historia nos muestra que cuando la lectura se controla excesivamente, el pensamiento se empobrece. Cuando se abre con responsabilidad, las comunidades crecen en comprensión y diálogo. No es un proceso inmediato ni sencillo, pero es un camino posible. Para cerrar, retomemos la idea central. Leer sin permiso era un acto subversivo no porque los libros fueran amenazas, sino porque las ideas tienen la capacidad de transformar la manera en que entendemos el mundo. El control de la lectura buscaba estabilidad, pero también limitó el desarrollo del pensamiento crítico. Hoy, recordar esto nos permite valorar la lectura como una práctica educativa esencial. Si este análisis les resultó útil, les invito a compartir su reflexión en los comentarios, siempre desde el respeto y la apertura. Y si desean seguir explorando estos temas, pueden seguir esta página. Aquí continuamos pensando juntos, con calma y profundidad, sobre educación y sociedad.